Hoy sí que es lunes de bar para comentar la jornada deportiva del deporte leonés. Vamos a empezar con la Cultural y Deportiva Leonesa, que el sábado consiguió una importantísima victoria, abandonó los puestos de descenso en segunda división después de golear, además en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, al Real Zaragoza por 0 goles a 5. Ya está con nosotros Óscar Díez, José Antonio Pérez y Juan Simón. Hola. Buenos días a los tres. Hoy Raúl tenía otras ocupaciones y no ha podido venir. Óscar, el partido, desde luego, pues lo que decimos desde que llegó Ciganda a la Cultural, el equipo muy intenso, muy ordenado, y desde el principio ya jugó con el sistema que utiliza Ciganda desde que llegó a León, y después ya llegaron las expulsiones, pero antes de esas expulsiones la Cultural ya había presentado una imagen bastante buena. Bueno, yo creo que hasta el minuto 38 pues el partido estuvo controlado, un partido serio, un partido trabajado, y bueno, al final la misma idea. Te sorprende un poco la posición de Diallo, que para mí fue el mejor del partido, porque muchas veces aparecía de casi delantero apretando una presión alta, luego ya se metió un poquito más en el medio, pero lo que llegó la jugada de Manu Justo, el penalti, que fue un penalti justo, el VAR, el árbitro no lo había visto, no sé, una cosa extraña, pero bueno, el VAR le llevó al penalti, y bueno, ahí cambió todo, ¿no? Hay que pensar de que a la siguiente jugada, minuto 40 o sí, ellos tienen la única ocasión del partido, que la para muy bien Badía abajo, y ya no tienes ninguna opción más de ganar el partido. Y por supuesto que luego pues te cambia todo cuando llegas y empiezas la segunda parte y ves que Paul comete el error de pegar el golpe al VAR, que el VAR es uno de los personas que están dentro, como si pegaras a un liniero o como si hicieras una cosa grave al cuerpo arbitral, pues ya te pone el partido muy condicionado. Jugar con 9, el Zaragoza ya no te apretó nunca te metió en problemas. La Cultural siguió jugando, fue eficaz en lo que es de cara a gol. La jugada de Chacón, yo creo que el 2-0, entrar con el 2-0 te beneficia muchísimo. Luego Manu Justo, pues esas jugadas más o menos cortés fueron remates casi a placer. Entonces, bueno, yo creo que podía haber habido alguna jugada más. El árbitro un poco se hizo, vamos a pegar orejas, porque no quiso pitar alguna jugada más polémica, alguna expulsión, para no dejar al equipo zaragocista con a un jugador menos. Y bueno, pues ahora ese resultado, como dijo Ciganda, hay que pensar ya en el martes, en esta semana, en el Ceuta y en la siguiente en Mirandés. Si ganas esos partidos o puntúas, pues tendrás una tranquilidad. Y bueno, pues al final ya van entrando más jugadores, ya van habiendo jugadores que están en mejor forma. Es verdad que para que entren unos, por ejemplo, Sobrino en la banda derecha no te aporta lo mismo que arriba. Bueno, ahí estuvieron. Calero, ya después de los partidos volvió a estar en un buen momento. Bueno, yo creo que poco a poco van entrando todos, y creo que al final el resultado no nos tiene que volver locos, porque ahora va a venir un equipo complicado, un equipo que sabe a lo que juega, que ha mejorado mucho, y pensar de que en casa nosotros tenemos ese debe de que en casa tenemos ya que ganar. Juan, además en el partido frente al Real Zaragoza sí que ya lo habíamos comentado el pasado jueves aquí, que la función de Selou Diallo en este equipo, que iba a ser también fundamental, como lo fue el sábado, le colocó muy arriba con el afán, yo creo, de robar balones y de aprovechar su físico, y desde luego con esa función que hizo Diallo, el que se salió y jugó a placer, y además desarrollando un gran partido, fue Bichu. Sí. Yo creo que hay varios aspectos que destacar. De título individual, como tú inicias la presentación, yo creo que el propio Diallo, yo creo que a veces yo he tratado de analizar, digo, pero ¿por qué pone a Diallo de hombre más adelantado cuando se inicia la presión con la salida de balón desde el propio área del equipo contrario? Y el otro día llegué a una conclusión, no sé si acertada o no,
pero evidentemente los dos hombres más adelantados que inician la presión son los que más difícil tienen robar. Es muy complicado robar en esa primera línea. Pero es que a mí me dejó sorprendidísimo la capacidad de repliegue que tiene Diallo. Es una locura cuando el equipo contrario supera esa línea, cómo repliega hacia atrás, cómo viene a ayudar con esos recursos físicos que todos apreciamos que tienen, y puede ser una razón más que interesante para ver por qué pone como hombre del más adelantado junto con Manu Justo en esa presión inicial, porque después repliega muchísimo y es otro más que ayuda en fase defensiva una vez superada la presión. Eso por un lado. Por otro lado, también coincido en el comentario que hacía Óscar con respecto a Rubén Sobrino. Rubén Sobrino ahí en banda derecha pierde mucho con lo que, bueno, pues con lo que él ha aportado en los partidos anteriores cuando ha sido jugado de delantero en ese 4-4-2. Yo creo que ahí pierde mucho, porque realmente estos jugadores que juegan en banda derecha al final para mí casi son centrocampistas, no son extremos que estén en la última línea más ofensiva del equipo. Le pasa a Pibe Pastoriza y también le pasó a Rubén Sobrino en la jornada pasada, porque desde ahí su capacidad de generar peligro en Pastoriza tiene más que en este caso Rubén Sobrino, y ahí perdió, yo creo, potencial Rubén Sobrino en esa posición. Y después, a título individual y por último, sí me gustaría destacar mucho la labor y la actuación de Manu Justo. Si hacemos un poco de memoria, Manu Justo hace unas jornadas pasó a ser el tercer delantero. Estuvo por delante Parasí, estuvo por delante el propio Rubén Sobrino, y ha tenido que intentar conseguir su puesto y valorar en lo que más se valora a un delantero, que es con los goles. Metió 2 goles y yo creo que eso, desde el punto de vista del jugador, es duro, ¿no? Verte como el año pasado eras un hombre importante, que casi empezaban las alineaciones por ti, en primera ref como primer clasificado. Ya son 3, Juan, ya son 3 goles. Ya te marcó 3, contra el Castellón, claro. Que tampoco sirvió de mucho, pero son Pues 3 goles, el máximo goleador del equipo. Yo eso lo valoro mucho, porque hay que estar en esa situación, ¿no? Sentirte el tercer delantero y que poco a poco, pues supongo que por su trabajo, por su intensidad, por lo que le ha sido capaz de demostrar en este caso al Cuco Ciganda, bueno, pues se haya posicionado ahora como el delantero titular, por lo menos hasta la fecha, y con dos goles como fue en la jornada anterior. A partir de ahí también hay otra cosa que creo que tenemos que resaltar, lo comentamos aquí en el último bar el jueves pasado, en que, y ya a título colectivo, ¿cuál era la mejor baza que tenía la Cultural en Zaragoza? ¿Cuál era la mejor baza? Yo creo que la mejor baza era la presión que tenía el equipo contrario. El equipo contrario está desquiciado, el equipo contrario está, bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la información que sale de Zaragoza hoy, y dice que desde que los aficionados estuvieron 1 hora esperando a los jugadores a que salieran del campo, de que probablemente el entrenador que estuvo en la jornada anterior no siga, es decir, una jornada ya se ha caído. O sea, es un sitio que era propicio para aprovechar la presión que tiene el club para sacar los tres puntos como se consiguieron sacar. Era una baza importantísima y la Cultural la aprovechó. A partir de ahí, y ya analizando un poquito lo que fue la primera parte, yo creo que la primera parte estuvo bien en el sentido de que la Cultural fue un equipo que estuvo al nivel, e incluso yo creo que superior al Zaragoza, y después ya con el gol y con la expulsión ya se les viene todo abajo, pierden la orientación, no son capaces de enlazar juego, me estoy refiriendo a Zaragoza, y ya con 2 jugadores menos en toda una segunda parte, yo creo que ya la Cultural supo gestionar esas situaciones, tuvo la paciencia y supo manejar los tiempos y acabar, pues eso, con una goleada que, por otra parte, hay que felicitar al equipo porque es una victoria importantísima que te permite, pues de entrada ya salir de esos puestos de descenso que siempre son tan satisfactorios, sobre todo de cara a los aficionados. Pérez, hablaba mucho el entrenador rival, Emilio Larraz, que yo creo que va a ser el único día que se pone en el banquillo del Zaragoza, el entrenador del filial, y decía que el partido había durado 40 minutos porque el resto pues no había servido, porque ni superioridad numérica poco pudieron hacer. Pero bueno, las expulsiones ahí estuvieron, justas totalmente, porque lo que le sucedió el sábado al Real Zaragoza es lo que le pasó el primer día a la Cultural
con la expulsión de Selu Diallo, que además fue en los primeros compases del partido frente al Burgos, cuando amarró por detrás sin posibilidad de jugar el balón al rival y le pitó penalti y le expulsó, pues el sábado lo mismo. Pero yo creo que pese a las 2 expulsiones, la Cultural hasta ese momento estaba haciendo su partido y lo estaba haciendo bien. Bueno, yo creo que a mí hasta el minuto 35 me pareció un partido bastante anodino, sin juego de área, muy raro para lo que es la segunda división, digamos aburrido, pero luego hay un condicionante que cambia todo el partido, y condiciona todo, que ya lo vimos el penalti, y que para nada le quita mérito, un ápice de mérito al triunfo de la Cultural. Para nada, absolutamente, porque la Cultural a partir del gol, pues si ya estaba manejando el partido como le interesaba, a partir de ahí pues sí que toma las riendas del encuentro, sí que se hace fuerte en todas las líneas y demuestra que viene a ganar el partido. Bueno, hablamos de una victoria que es una victoria de prestigio. No es igual vencer al Zaragoza, o a lo que queda del Zaragoza, que vencer con todos mis respetos, al Ceuta, al Mirandés. La Cultural ha ganado en Valladolid, la Cultural ha ganado en Santander, la Cultural ha ganado en Zaragoza y ha metido 10 goles entre los 3 partidos. ¿Qué quiere decir? Pues que la segunda división está como está, que en 5 puntos se mueven todos los equipos, y así creo que lo vamos a ver hasta el final. Sería muy extraño, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a insistir lo mismo. La Cultural está haciendo los deberes, está haciéndose muy fuerte atrás, el equipo está creciendo de atrás adelante, y evidentemente hablábamos de que la Cultural no tenía gol, pues 5 goles, o sea, esto es un golpe anímico tremendo para el equipo, de vitalidad, de alegría, y queda la asignatura pendiente de los partidos de casa, que esperemos que el sábado... ¿Es el sábado o es el domingo? El sábado a las 2 de la tarde. A las 2 pues lo resolvamos con la primera victoria en casa. Óscar, además esta Cultural no se parece en nada a la Cultural, no es por acordarnos de Jona en estos momentos, pero desde luego el planteamiento y lo que expresa la Cultural en el campo es otra táctica, otro dibujo, otro juego muy diferente, que el equipo ya sale pues intenso, ordenado desde el primer minuto, y eso se deja ver después en resultados como el del sábado, en los que la Cultural, de acuerdo que tuvo esas 2 expulsiones a favor, pero la Cultural se la ve de otra manera, el portero tampoco actúa tanto, no sé, yo creo que esta Cultural es lo que necesitaba, y a la afición desde luego que lo que le importa ahora mismo son los resultados, y que el equipo vaya salvando la categoría y salga de esas posiciones de abajo. Bueno, yo creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? El jueves, ¿no? El equipo tiene un rigor táctico, al final defensivamente el equipo no le están haciendo ocasiones, y cuando el portero no interviene ni es protagonista, pues está claro que el trabajo defensivo, como lo estaba viendo, como bien decía Juan, al final tener a jugadores que yo, para mí, el trabajo que hace Thiago, aunque Thiago cuando sepa lo que roba lo sepa entregar totalmente bien, va a ser jugador de primera división. Está claro que su juventud y esa madurez la va a tener que coger. Entonces ese trabajo que hacen, como Diallo, como decía Juan, ese trabajo de arriba es muy difícil robar, pero luego ocupa mucho campo, y con ese físico al final te ayuda mucho. Está muy bien defensivamente, sobre todo Chacón, porque no para de correr, jugó en la banda izquierda, y al final yo siempre lo decía, cuando yo entrenaba decía que los primeros que tienen que empezar a defender son los delanteros. Manu Justo también, ese trabajo, son incansables. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, yo difiero un poco con lo que decía Pérez, ¿no? Yo creo que tenemos gol porque el otro día es que no tiene rival. Sí, 5 goles, está claro, el caso de Manu Justo. Manu Justo, su nivel de goles es el más alto en segunda división, es este. Estamos hablando de un penalti y una de empujar. Esas situaciones, claro, te las ponen en un partido como el domingo. Cuando estén los partidos apretados o cuando estén los partidos igualados, pues ahí es donde tienes que demostrar la calidad. Entonces, un segundo, yo es que creo que, perdona que te interrumpa, Óscar, yo es que creo que es en el fútbol profesional meter 5 goles a cualquier equipo, lo veo harto difícil, por eso comento que la Cultural pues que ha vuelto a la senda del gol.
Sí, pero es que tienes que ver el contexto del partido, es que pero no te apretaba nadie. Sí, que el Zaragoza, tú comparas el Zaragoza por plantilla y lo que tiene es 7, 8 futbolistas de un nivel muy bueno de la categoría, lo que no tienen es un equipo. Y el desquicie que tienen durante todo el club, pero no de ahora, de hace 8, 10 años, ese equipo podía estar, pues como os pasó aquí, desaparecido. Tenía 80 millones de deuda. Si no es por alerta el de Telefónica, ese club no hubiera existido. Llevan haciendo las cosas con jugadores, Guti, Francho, gente de la cantera, Sebas Moyano, son jugadores de un nivel, Radunovic, Insúa, son jugadores que han jugado muchos partidos en segunda división. Entonces tú ves el desquicie que tienes y yo creo que se nos condicionó todos, que por supuesto no le voy a quitar mérito a la victoria de la Cultural, que es muy importante, pero claro, es que estamos hablando de un rival que se condicionó todo para que se pusiera así el partido. Luego acertaste, porque es que las que tiraste esa puerta fueron gol. Pero Óscar, que la Cultural también le metió 4 goles al Racing, ¿eh? Que sí, por eso te digo, y ganaste en Valladolid, que los 3 partidos de fuera es que has ganado 3 históricos, que eso no se lo va a quitar a nadie. Sí, sin lugar a dudas, eso hay que destacarlo, y lo que pasa que son circunstancias del partido que yo creo que condicionan tanto que para mí, insisto, recalcando la importancia de la victoria, el 5-0 no me dice nada. Viendo una segunda parte donde tienes un equipo completamente destrozado, con 2 jugadores menos, y eres capaz de meter 3 goles, bueno, pues vale, pues bien, está muy bien, y al final... Pudo ser alguno más incluso. Sí, algún penalti más y alguna expulsión. Pero si no te da una lectura... como no nos la dio cuando se jugó en Burgos y fue la Cultural que se quedó con 1 menos y te golean, a mí ahora tampoco me la da el hecho de meter 5 goles a Zaragoza en un equipo que, además de estar con 2 menos, como le pasó desde toda la segunda parte, después es un equipo que está asustado, está en caída libre. O sea, no era capaz de enlazar 3, 4 pases. Su afición. Ayer el Madrid ganando 1-0 con 2 menos, con 2 menos el Getafe, con 2 menos, con 9. Pudo empatar el Getafe. Estuvo a punto, o sea que estuvo a punto el Getafe de empatar el partido, que lo de los menos y más menos, entendemos que sí, pero que hay que valorar y poner en valor todos los 5 goles. Y también hay que pensar que es una afición. Yo me acuerdo una charla que tuve con Marcelino hace muchos años, me decía que la presión que tenía, que no la había sentido en ningún campo, porque es un histórico que la verdad que ha ganado competiciones de Copa del Rey, competiciones europeas, pero es un equipo grande, pero es que se piensan que siguen siendo grandes, y ahora mismo el Zaragoza está devastado. Es que es un equipo que lo ves te queda lo grande de lo que es tu afición. Claro, tu afición, historia, pero te falta todo lo demás. Claro. Y esa afición y esa historia te mina. Yo me acuerdo de ir a la Romareda, a las oficinas de la Romareda, era una institución con 100 empleados. Al lado de la Romareda, las mejores oficinas de todas las que yo visité, era un espectáculo, y ahora le ves... Y es un equipo que... Es que una ciudad como esa da la sensación de que no puede, está en una categoría más baja de la segunda división por ciudad, pero también tenemos otros ejemplos como el de Málaga, que el de Málaga también... Pero cuando se han hecho las cosas mal económicamente, que sobre todo económicamente, al final te repercute en lo deportivo, y le ha pasado igual al Málaga, y se han salvado por... gente que al final ha apoyado, pues si lo tuvimos aquí, cuando se hicieron las cosas muy mal aquí, esto quedó a 0. Pues estos equipos casi han quedado a 0, lo que pasa es que les ha salvado empresarios fuertes, ahora tienen una propiedad que es extranjera, que parece que es de Miami o tal, y entonces, bueno, pues a 6.000 o 7.000 kilómetros no se controlan los clubs, ¿eh? Entonces, cada equipo de estos que al final, si te das cuenta, nos estamos metiendo en todos los equipos de los que hablamos de en torno a los 100 años de historia. Incluidos nosotros, incluidos nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que eso tienes unos procesos en los que hay etapas buenas, etapas malas, y que lo peor, fíjate, o de lo más malo que he visto yo, es tener una etapa tan buena como se ha tenido en la Cultural y no haberlo aprovechado mejor. Pero es que hemos tenido 2 etapas. La etapa de Profule, cuando hubo dinero y no se aprovechó, se hicieron las cosas muy mal, y los 10 años de Aspire, que se ha aprovechado, que se tenía que estar en otra dimensión, o de otra manera. Bueno, el caso es que, y hablando del campo, del verde, para mí, y enlazando un poquito con la conversación que teníamos antes, yo creo que la Cultural, fíjate, lo que me parece que más ha mejorado
lo que más ha mejorado es que defiende mejor. Mucho mejor. Es que probablemente tenga que ver también con el sistema, ese 4-4-2 que utiliza Ciganda, y yo creo que desde ahí es de donde está creciendo. Tú ahora ves a la Cultural y ves que no le meten gol, que es difícil meterle gol, que está y que el portero tampoco está tan invadido por el equipo contrario. Exacto, que tú no dices, es que es un razonamiento también muy válido. Tú no ves al portero de la Cultural, a Badía, haciendo paradones, pues, y los que tengas que destacar como te pasaban los primeros partidos, que siempre tenía 4 o 5 ocasiones, siempre al tenía. Final es que está defendiendo mejor. No sé si tiene que ver con ese sistema, Sí, el 4-4-2, claro que lo tiene. o cuál es la mentalidad o la actitud que le pide Ciganda al equipo que no tenía antes, que este equipo está creciendo desde la defensa. Hombre, yo creo que el equipo está mucho más asentado, mucho más asentado. Sobre todo el lateral izquierdo, Hinojo, es un chico que le va cogiendo el aire ya a la categoría, que ya está mucho más cohesionado con los compañeros. Rodri, pues lo mismo, el otro central, Bersi, lo mismo. Y en el lateral derecho está claro que Calero nos va a aportar ahí un ida y vuelta importante. O sea, solo unes que el equipo en el medio campo es físico, recupera, solidario. No le importa al equipo meterse en bloque bajo, nada, para nada. Para nada, además, o sea, está cómodo. No es dominador de los partidos, que es lo que hablamos, lo que hemos comentado, que la Cultural no tiene que ser dominador de los partidos, porque normalmente el 90% de los equipos tienen mucha más calidad que tú. Y por eso lo seguimos diciendo, que Ciganda lo dijo el primer día, que había que seguir con esta manera de jugar, y así vamos a seguir. Y el día que no estés acertado de cara a gol, o no defiendas las áreas, o no domines las áreas, tú imagínate que el partido minuto 40 a Ciganda, a la Cultural le mete gol. La parada de pues el partido hubiera condicionado totalmente, hubieras entrado con 10, se podía haber disputado. Ahora, la para el portero, hace Paula lo del VAR, se te puso todo de cara. Es que yo creo que Ciganda tiene especial cuidado en dos aspectos tácticos muy importantes del juego, que son no perder balones en el inicio, sobre todo eso, y segundo, el aspecto de los balones parados. Cuidar mucho los córners, fijar muy bien las marcas, y si se controlan esos dos aspectos, la Cultural va a tratar de tú a todos los equipos. Es que rematamos alguno, es que ya balón parado, ya hemos rematado alguno, que no se ha tenido eficacia, ya el balón parado totalmente... Tiene que dar más de sí. Tiene que dar mucho más, para por mí, supuesto. Yo creo que ni somos dominadores ni de una cosa ni de la otra. Es verdad que veníamos de un déficit importante y seguro que estará intentando mejorarlo, pero yo creo que un equipo que va a estar, ojalá no, pero de la mitad de la tabla para abajo, cuando tú igualas el número de jugadores y no hay diferencias de calidad en esos aspectos, tú tienes que tener una baza en el balón parado. Y ahí creo que no se está haciendo lo suficiente. Tiene que haber más aportación. Yo creo que sería algo a mejorar. Pero nos da la sensación, a mí, yo por lo menos, que en el ataque posicional que le hacen a la Cultural, la garantía y la seguridad que te da el portero, y a mí me da muchísima seguridad. Es un jugador muy proactivo, está siempre adelantando situaciones y se está adelantando a todos los problemas que pueda tener la defensa. Es una seguridad tremenda. Mucho también. Mucho. A la defensa, está siempre hablando, siempre activo. Si eso es lo bueno que tiene, si el problema del déficit que tiene él es del juego aéreo, pero claro, lo mejora en que es muy explosivo, claro. Es muy explosivo dentro de los palos, es rápido y juega bien con el pie. Entonces tiene otras cosas y otras. Lo más importante para mí, fíjate, al margen de la valoración que hagamos de cada jugador, yo creo que lo más importante es la experiencia que tiene el Cuco Ciganda en esta categoría. Claro, o sea, es fundamental. Él se sabe perfectamente cuáles son las soluciones que te pueden dar el éxito. No que te lo den, que eso no te lo asegura nadie, pero que te lo puedan dar. Y es ese dominio de tu área, el defender bien, el no tener necesariamente mucha posesión de balón para poder ganar en los partidos. Y ahí es donde yo sí que he notado, digamos, un cierto cambio en positivo. Es decir, tú ahora has traído a un entrenador con todas las consideraciones para Raúl Llona, que fue el que ascendió al equipo, y yo creo que en más de una ocasión he dejado de manifiesto que merecía la oportunidad de intentar estar en segunda división. Yo lo que veo, me parece una diferencia, es la experiencia que tiene un entrenador como el Cuco Ciganda en una categoría como esta y cómo resolver ese tipo de situaciones, porque después en el discurso tampoco es que sea muy explícito y te dé muchas pistas de todo lo que hace. A mí me gustaría que me diera más, pero es verdad que tiene un discurso tan simple, tan llano, tan próximo al aficionado, que la gente yo creo que lo valora mucho,
que a mí me gustaría algún pasito más, ¿no?, para sacar más información, pero no nos la da. Pero luego ¿no?, tú ves, por ejemplo, la situación de que hablamos. Tú ves a Bicho, ahora juega tranquilo, solo juega para arriba. ¿Por qué? Porque sabe que tiene dos que corren por él, claro, y que le tapan un montón de campo. Entonces él, que tiene buen último pase, que ve el fútbol muy bien, al final tener las espaldas guardadas, es que es mucha diferencia. Pero es muy significativo el rendimiento que le están dando los jugadores del año pasado a la Cultural, sobre todo en los dos últimos partidos. Empiezas a analizar Bicho, Rodri, Chacón, Justo, Pibe. Los 5 jugadores están rayando a un buen nivel que para nada desmerecen a los jugadores que han venido de superior categoría. ¿Y qué comentáis sobre, al tener la Cultural una plantilla amplia de 27 jugadores con ficha? Pues eso es un problema. Es que es un... Cuando estén bien va a ser un problema. El tema de Yayo, que parece... surgió el tema de Yayo, ya frente al Real Zaragoza, que vio como pues Sergi Maestre ya ha recuperado su lesión, ya salió al campo, él no. Eso siempre a través de su entrenador es un mensaje. Él se siente pues posiblemente ahora mismo pues el tercer, cuarto mediocentro, y eso no le gusta. Ya se negó a hacer la activación física después de cada partido los que no juegan, y además se encaró a Manzanera. Eso está bien, es positivo para la plantilla con el afán de que cada vez haya más competencia, o ahora mismo, de cara a que el vestuario esté unido, eso es malo. Tiene varias lecturas eso, bajo mi punto de vista. Hay otra cosa ahí que tampoco me encaja, si queréis la comentamos también, pero empezando por el jugador. Yo creo que una plantilla tan amplia, si no es Yayo sería otro. Tiene que haber gente que esté molesta, no va a tener oportunidad de jugar, no da para todos. O sea, con 27 jugadores, no sé cuántos son útiles, entre comillas, habrá algunos que estén descartados, ¿no? Pues no sé, el tipo Nico Toca, o jugadores que entiendo que no van a tener participación y que eso está asumido y que no van a crear ningún problema. Pero sí que hay otro tipo de jugadores que igual se han creado unas expectativas de ser su reto personal y profesional, de poder jugar en una segunda división, como es el caso de Yayo, y ve que se pasan las jornadas y que no tiene oportunidad. Bueno, yo sin entrar en el detalle, porque tampoco lo he visto ni lo he conocido, salvo la información que te he leído, yo creo que lo primero que no me encaja, y yo no sería de ese estilo, es que el director deportivo esté a pie de campo. Ya es lo primero que a mí no me suena bien. Los directores deportivos tienen que estar donde tienen que estar. Y los intervencionistas, bueno, ya no te quiero decir nada al director general o la presidenta o el presidente. Yo cuando los veo a pie de campo me dan un poco... Y son bastantes veces, ¿eh? O no me gustan. Un 90% de las ocasiones. No me gustan. Será un modelo que traen a lo mejor importado de Aspire. Igual tienen ese modelo y no lo sabemos porque están en otra dimensión. Pero yo, que he visto el fútbol desde hace tantos años, los directores deportivos y los presidentes tienen que estar donde tienen que estar. Unos en los despachos y otros en el palco donde corresponda cuando hay un partido. Es mi opinión, seguramente que es mejorable, contrastable y debatible, pero es mi opinión. Y eso lo que puede provocar... También que en las ruedas de prensa por pospartido, normalmente ahí están, a ver lo que dice... Pero mira, ahí yo lo puedo entender, pero lo que dice, yo lo que digo Juan, lo que dice Juan, yo muchos años viendo a los palcos y lo que veo en la cultura, a mí no me gusta. Entiendo la labor de Natichu, no me cuadra, y llevo 20 años yendo por los palcos de todos los campos, y a mí ni me gusta el tema de Natichu, ni me gustan los aplausos de Manzanera el otro día en Córdoba con los jugadores. Creo que eso es faranduleo. Si tú quieres arengar al equipo, tienes el túnel de vestuarios, y creo que es una cosa, y lo de Natichu pues no me cuadra. Pero bueno, al final ese tipo de cosas. Que estén en la rueda de prensa, pues bueno, al final quieren controlar un poco las declaraciones o tal. A mí eso, pero como dice Juan, hay ese farandulero. Ya lo hacía Felipe Llamazares. Bueno, también, sí, pero es el farandulero de gente que si hiciera Felipe... Pues hay vicios que hay que ir quitando. Claro, hay vicios que hay que ir quitando, porque la verdad no. O sea, si tú quieres arengar al equipo, tienes el túnel de vestuarios de salir, no te ve nadie. Después te pueden pasar cosas como estas, provocas situaciones como la que se provocó con además este chico, justo después de finalizar un partido, que es cuando más nervios tienes, sí, porque no has jugado, porque no has participado. Cuando todo es positivo, todo es un mensaje bueno, todo es un mensaje que ahora no te
tendría por qué estar hablándose de que hay un jugador que no hace lo que le indica en su preparador físico, que además es algo que eso es interno, eso te puede pasar en un entrenamiento, tienes un mal momento, un mal día y tienes un cabreo y eso a los 5 minutos lo hablas y ya se te ha pasado, pero es un mensaje negativo que no es necesario, y eso se evita como estamos hablando. Que también Yayo no lo tiene que hacer. No es el momento tampoco. Entiendo que el cabreo tiene que ser, que luego posiblemente al chaval se le pasaría, lo que pasa que a lo mejor vino con unas expectativas, se le habló de que iba a ser importante cuando fichar, porque las cosas ya se suelen decir cuando se ficha, cuando te intentas convencer a un futbolista, si tiene varias ofertas y viene y ve que Sergi Maestre lleva 3 meses que no ha aparecido y al final los jugadores donde de verdad se culminan durante las semanas es jugando. Poco, mucho, pero es jugando. Al final llegas frustrado a casa, pensar otro día que no. Y vosotros juego. Habéis sido futbolistas, además. Cuando el entrenador te envía ese mensaje de que un futbolista que se ha recuperado recientemente de una lesión y ya entra al campo... Que eran 5 minutos, no fueron más de 5 minutos, ¿no? 8 minutos aproximadamente. Se le utiliza antes que a ti, eso molesta. Yo, es que yo tengo otra lectura de esto. Qué difícil es ser entrenador. Ya. Porque ganas 0-5, todo tiene que ser alegría, pero te encuentras que no es todo alegría porque tienes un jugador que está jodido. Bueno, pero no solo uno. Me imagino que los otros que viajaron... Si pierdes, estás jodido. Y si ganas, como esos hay algunos que no juegan, pues te pones en el pejo. Pero es como dice Juan, hay 27 fichas, hay 27 en plantilla y seguramente que algunos... pues ya conocen su rol, pero otros en la piel de Víctor. Jugar. Víctor, ¿qué pasa? ¿Fue el culpable de la derrota el otro día? También, no, también. Y jugó Calero es que, porque... tienen que jugar 11. Pues eso. Pues al final es el que tiene que entrenar, para eso le pagan es el entrenador, para tomar decisiones. Pero, por ejemplo, Víctor no podía estar, porque había hecho un buen partido el día anterior y no jugó. Pero es que eso sabes que al final estas cosas pasan en el mundo del fútbol. Sí, pero es al final lo que dice también Pérez, que la gestión de vestuario por parte de un entrenador es dificilísima hasta en la victoria. Hasta la victoria. Y eso, evidentemente, lo que también tienes que intentar, para que no pasen cosas de estas, es no provocarlas. Hay situaciones que se pueden evitar, bueno, pues no la provoques. Y sobre todo, lo más importante es que es muy importante ahora, según está el fútbol, según que es lo que transmites al exterior. Ahora hay tanta repercusión en lo que se hace, tanto en los medios como el aficionado que está volcado con el equipo, como las redes sociales, que tú tienes que saber qué es lo que pasa de tu puerta de casa para adentro y lo que pasa para afuera. Y todos tienen que tener un club, un equipo, un vestuario, tienen que tener una intimidad. Y esa intimidad la tienen que resolver desde dentro. Tienes que evitar que todas esas cosas que pasan, como son las jerarquías, que probablemente se pueda ser una razón por la que jugó Sergi Maestre. Es un tío veterano que probablemente el entrenador haya visto que ha trabajado bien, que aporta, que suma, aunque no juegue, y dice, yo quiero darle una recompensa y que salga unos minutos, que no ha debutado en toda la temporada. Si es que es justo. Pero luego también las redes sociales de los clubes, me hace una gracia cuando el equipo veía ayer el caso del Murcia, pierdes en casa 0-2 y la gente... plantada en el medio del campo mirando a tu afición a que si las cosas internamente tienes que hacerlas. Yo tanto como cuando ahora se ha hecho como que tienes que ir a aplaudir a tu... Si la gente ya está contenta con que les hagas así, te vas para adentro, pero es que se ha hecho un episodio más con las redes sociales, todo el mundo aplaudiendo a la grada, tal, no sé, que son cosas una parafernalia ahora que ha cambiado tanto el fútbol. Eso que dice Óscar, el precedente comenzó con el Milan, que fueron allí a los tifosi a pedirles perdón y parece que se ha hecho todo, se ha magnificado y ahora todos los equipos lo hacen, todos los mayores equipos. Un jugador no tiene que justificarse ante nadie, un jugador que tienes que ser profesional, salir a darlo todo y cuando se acabó el partido irse para adentro. Yo lo veo así, vamos. Y ahora llegan 2 partidos que pueden marcar un antes y un después en la Cultural, porque son dos partidos muy importantes, además en el Reino de León, donde todavía no conoces la victoria, contra el Ceuta este sábado a las 2 de la tarde y el siguiente sábado a las 4:15 yo creo que es el partido contra el Mirandés, también en casa. 2 partidos seguidos donde de sumar esos 6 puntos en juego te situarías en una posición, yo creo que excelente para acoger el resto de encuentros que vayan sucediéndose en esta, más o menos son 10 jornadas ahora, 12, plantarte en una situación donde no vas ya tan presionado y la Cultural ahí sí que se puede mover bien.
No sé cómo lo veis. Excelente, es un buen calificativo. No, pero escucha, ves el partido que yo vi, el Ceuta Mirandés. Cuidado con el Ceuta, que el Ceuta sabe a lo que juega muy bien. Está arriba, además. Sabe a lo que juega muy bien, es un equipo que... Ahí está Guille Vallejo, sí, en la portería, que le tuvimos aquí también. Y lo que hablamos del Mirandés, que no era normal que hubiera hecho lo de la temporada pasada, pero son dos rivales, sobre todo el que te llega el sábado, es un equipo muy peligroso, con 3 jugadores de arriba de mucho carácter, de mucha calidad, de mucha potencia. Cuidado que nadie se piensa que el Ceuta es el Ceuta que nos vino aquí a jugar el partido aquel de campeones, que no tiene nada que ver. Va a ser 2 jornadas que la Cultural tiene que jugarlas con mucho aplomo y pensar de que si sacas esos 6 puntos vas a tener una tranquilidad, lo que te queda hasta Navidad vas a estar con una tranquilidad importante. Desde luego que el turrón asegurado. Sí, así es. Desde luego que ese 0-5 pues ha dejado muy buenas sensaciones aquí en León, en la Cultural, y a ver si estos 2 partidos de casa, cuando la afición todavía pues no ha vivido una victoria en el retorno a Segunda División, pues que sean 2 y esos 6 puntos pasen al casillero de la Cultural. Y ya metiéndonos con la Sociedad Deportiva Ponferradina en esta jornada, que también era otra prueba de fuego para su entrenador, para Fernando Estévez, con vistas a esa continuidad o a ratificarlo después de la victoria frente al Talavera por 0-1, pues sí que sacó nota en este partido. Pasó el partido y se quedó con la victoria ante un complicado rival también, el Zamora Club de Fútbol, y ese gol inicial de Andoni López y después lo cerró Semi, la Deportiva con 6 puntos de manera consecutiva, sale de las posiciones de descenso y parece que el run con respecto a Fernando Estévez ha desaparecido. Bueno, cuando se gana y ganas 2 partidos, pues claro, de estar en el entredicho ahora mismo no lo hay, ¿no? A mí no me gustó el partido, la verdad, no me gustó el juego de la Ponferradina. Se sacó el partido, como bien decía Juan, hay partidos que el otro día que hay que ganar. Hay que ganar y la Ponferradina lo ganó. Estuvo muy titubeante los primeros 20 minutos, el cambio de sistema, había jugadas, situaciones que el Zamora, no es que me gustara tampoco el Zamora, pero el partido, lo que es la Ponferradina, hasta el minuto 37 no había creado mucho peligro, llegó la jugada por banda. Sí que la jugada sí que fue buena. La jugada al final la remata Andoni y bueno, pues le da esa tranquilidad, ¿no? Yo al final creo que el Zamora, tampoco las expectativas que tiene con la plantilla y con el presupuesto y con los jugadores que se ha gastado este año, está su entrenador Sabas en entredicho, pero bueno, lo mejor fue los 3 puntos, luego ya la segunda parte, la verdad que es que no hubo casi ocasión, estuvo un poco mejor el Zamora, dominando un poco el partido, pero nunca le puso, yo creo que el portero de la Ponferradina no tuvo que intervenir en ninguna ocasión de peligro, y bueno, ya al final del partido, pues Emi, que bueno, tiene buena llegada, le metió el 2-0 y le tuvo la tranquilidad. Yo creo que ahora mismo la Ponferradina lo que tiene que hacer es puntuar y dejarse aplomarse otra vez en la categoría. El equipo, creo que el discurso también de la tranquilidad que tiene Fer le va a dar mucha tranquilidad al equipo y bueno, pues al final lo mejor los 3 puntos, pero sin hacer nada del otro mundo. Lo principal es eso, que estos 6 puntos de forma consecutiva, 2 victorias, han llevado la tranquilidad a Ponferrada y esa es la mejor noticia para afrontar este viernes, que juega en jornada de viernes frente al Mérida, en el José Fouto, en el Estadio Romano, y otra posibilidad de sumar y acercarse a esas posiciones, que es el objetivo. Eso no lo dudan en Ponferrada. El objetivo no es jugar playoff, el objetivo es ascender. Siempre lo dice Silva. Pensando en el entrenador, lo que creo que consigue es ganar tiempo. Digo ganar tiempo para ver si es capaz de armar, de cohesionar una plantilla, un grupo, un once inicial y unos cambios que le den el rendimiento que se supone que tiene que dar un equipo como la Ponferradina, porque yo también coincido con Óscar en que a mí no, vamos, de hecho fue dominador en varias fases del partido el Zamora, cuando antes en el Toralín tú ibas
y permanentemente... Estabas asediado, sí. Te tomaba la iniciativa y te ponía siempre en dificultades. Bueno, pues esos son síntomas de que todavía no se ha encontrado el rumbo a lo que quieres que te dé el equipo, y estas victorias que son imprescindibles para que tú, el entrenador, el cuerpo técnico, los jugadores acaben de coger esa confianza necesaria, el entrenador acabe de analizar, de valorar cuáles son las mejores, las prestaciones que te dan el equipo que tienes y cómo explotarlas al máximo para cumplir una expectativa que es, sin lugar a dudas, como mínimo jugar ese playoff. Y desde luego, Pérez, como siempre insistes en que en esta categoría, en la Primera Federación, hay que salir con la defensa muy sólida, y estas 2 jornadas con la portería a 0 sí que, pues eso, garantiza, pues no la victoria segura, pero sí que cuando tu portería no está perforada siempre surge una oportunidad y puedes marcar el gol, como ha sucedido. Bueno, la serie defensiva es necesaria en esta categoría y en todas, ¿no? Pero ahora que hablas del aspecto defensivo, sí que me llamó la atención que ya empecé a ver a los centrales de la Deportiva en los balones laterales sacarles de cabeza. Ya empezaron a defender como tiene que defender una defensa de un equipo que quiere ascender. Entonces por ahí empieza... El cambio de sistema aparentemente le ha venido bien con los 3 centrales. Sí, pero, y lo dices tú, duros, pero otras veces esos balones te los rematan. rematan, y un remate ahí es un gol. Tiene la asignatura pendiente la Ponferradina de ser más dominador, de jugar más en campo contrario y de crear más ocasiones de gol, porque al final, si tú no haces eso, vas a estar en un caro cruz. Entonces la Ponferradina no tiene que jugar a eso, tiene que solventar los partidos de casa sobre todo, y lo que hemos hablado, fuera vas a acabar ganando donde menos te lo esperas. Pero es que luego los laterales tenía Andoni López, parecía que tenía una autopista, al final sí, quedó, claro, al final esa situación Diego, el otro, pone el centro del gol. Al final, cuando tú juegas con 3 centrales contundentes, duros, bien de cabeza, Andújar, Gernoboa, el francés... Bueno, pues como final, decíamos ya el año pasado, la temporada pasada, tuvieron que acudir pero a este que los sistema. primeros 10 minutos tenían una endeblez, les veías con una tranquilidad, se fueron aposentando, y el partido ya, que los centrales tienen que pegar y tienen que ser duros, que es que no hay otra solución para estar en la Me pareció, Óscar, el portero le da seguridad al equipo. El portero me está causando... Mira que no tuvo muchas ocasiones, pero tiene buen físico. Pero es que Andrés Prieto el parecía... portero da seguridad y garantías. Sí. Y que no les hacen ocasiones, porque al final que no te hagan ocasiones, el año pasado, si no es por Andrés Prieto, la Ponferradina no entra entre los 5 primeros. Que parecía insustituible, y fíjate, este año. Pero es que el fútbol es así, cuando no se está bien, hay gente que aprovecha las oportunidades, y ahora mismo pues pasa de ser un jugador imprescindible a ser uno más. Pues que la Deportiva, al igual que la Cultural, pues consiguieron sendas victorias que aclaran el futuro, al menos inmediato, de ambos equipos. Y ya con el Atlético Astorga, Juan, comenzó perdiendo 0-1 contra el Rayo Cantabria, un rival de su liga. El Astorga tampoco pues vino atrás, buscó el empate, al final lo consiguió. Un botín, yo creo que escaso, ante uno de los rivales con los que va a luchar ahí, o con los que está luchando en la parte baja de la clasificación. Y qué pena que se fuera una victoria. Sí, porque hay que enlazarlo un poco con la conversación que estamos teniendo en cuanto a cómo defiendes. Si no defiendes bien, estás perdido. Yo ya lo situábamos en la segunda división, pero es que te lo puedes llevar a cualquier categoría. Un regalo que se le hace al equipo contrario y por ahí te lo aprovecha cualquiera. Estos chavales que son de equipos filiales le faltan muchas cosas, pero lo que sí tienen es talento y desparpajo y nada que perder, y te ponen en unas dificultades que afortunadamente se consiguió empatar en la segunda parte, pero no era suficiente o no es suficiente cuando estás jugando contra un rival de tu liga y que tienes que ir consiguiendo esos puntos que te saquen de esas zonas delicadas del descenso bueno, porque además eso ya no solo es que sales de ahí, sino cómo se refleja en una plantilla, en un equipo, para jugar con más tranquilidad, con más solvencia, para ser capaz de dar más rendimientos individuales y colectivos, y en ese aspecto pues tiene que seguir intentándolo, tiene que seguir adaptándose cuanto antes a esta categoría para conseguir el reto de mantenerla. ¿Y creéis que en estas situaciones José Luis Lago, un técnico que ha demostrado su valía, que le ha dado a la Astorga mucho en estas últimas temporadas, en estos momentos cuando no funciona el equipo en una segunda federación,
que para la Astorga y para la ciudad, pues yo creo que es una categoría que tienen que disfrutar de ella. ¿El Lago estaría cuestionado en estos momentos por no salir de ahí abajo? Yo creo que es el que menos puede estar cuestionado. Yo creo que lo hemos hablado. Yo creo que la plantilla tiene lo que tiene. Tiene esos tipos de futbolistas. El chico que marcó el gol, creo que viene de Almazán. Entonces me estás hablando que el Almazán es un equipo que últimos años se está pasando apuros, aunque ha hecho buena temporada. Son fichajes sigo diciendo, de yo federación. conozco a Lago, le entrené, es un tío de fútbol, un tío encantador. Yo creo que ha hecho un trabajo excepcional. Yo creo que es el que menos, y con la situación que puede tener el Astorga, al final no se han vuelto locos, siguen con la misma filosofía, entrenan de tarde, siguen igual, vienen con sus jugadores del Bierzo, con los jugadores de León. Al final es lo que hay, entonces es verdad que lo que tienen que hacerse fuertes en la Aragudina, sacar los partidos, intentar competirlos más, pero es que le va a costar, es que es lo que hablamos, es que hay equipos que tienen un presupuesto que triplican a la Astorga, entonces que va a ser una temporada que hay que saborearla, tenerla, pero yo creo que es mucho mérito estar donde están, pero también hay 4 o 5 equipos igual que ellos, lo que pasa es que hay en esta categoría, bajan 5. Ese es el problema, que bajan 5 y un sexto el playoff. Entonces por eso te digo que es muy difícil mantener la categoría solo por las reglas que hay dentro de la segunda ref. Y en tercera federación, Óscar, pues la Cal y la Arena, 2 equipos leoneses consiguieron la victoria, como la Virgen 0-1 frente al Numancia B. Y lo mismo hizo el Atlético Bembibre frente al Villaralbo, 0-1. Y después los otros dos, Mansillés y Júpiter, cayeron. El Mansillés más normal porque perdió frente al Tordesillas, un equipo que siempre está peleando por esas posiciones altas, pero el Júpiter no acaba de encontrar el sitio que debiera de tener en la categoría. Bueno, las 2 victorias fuera de casa, tanto de Bembibre como la Virgen, les ha posicionado, que están los 3 en la clasificación, Mansillés, la Virgen y Bembibre en la misma clasificación. Y bueno, yo estuve viendo el filial y la verdad es que me parece, con todos mis respetos, de los peores filiales que he visto en mucho tiempo. Es verdad que están jugando fuera del entorno, en Santa María, con campo de viento, campo embarrado, pero no sé, yo creo que han bajado mucho lo que es a nivel de ese equipo y bueno, al final les ganó el equipo. Pero es lo que hablamos siempre, Óscar, es que unas temporadas se quiere que el filial de jugadores, como dice Pérez muchas veces, que puedan jugar en algún momento en el primer equipo, y es que se pasa de ese objetivo al opuesto, de valer con cualquier cosa, y esta categoría. Bueno, yo de creo que ha cambiado la cosa. Hace 2-3 años pues se apostó por jugadores, jugadores de fuera, de jugadores, es verdad, lo ha comentado Pérez, al final antes los mejores juveniles llegaban al filial de todos los equipos, de la Peña, del León Club, del Puente Castro, y es que ahora mismo sale un futbolista juvenil y no te da el nivel para jugar en tercera división. Entonces sigo diciendo que el problema en el fútbol leonés, y lo hemos hablado, que sería para tratarlo, es el tema que quién entrena a sus equipos. Hay mucho carné por ahí de mucha gente y los niños y la cantidad de jugadores y no la calidad, y mientras no se arregle esto el fútbol de León lo estamos matando, pero entiendo. El otro día me encontré con Isidro Ferrero hablando del tema del Puente Castro, pues nos da mucha pena la gente que luchamos por tener un equipo arriba y ahora ves que el Puente Castro pasa desapercibido, no va ni la gente. Yo me acuerdo de entrenar al Puente Castro a ver 1000 personas y ahora vas y van los padres. Entonces, dices, Óscar, que ¿quién entrena a los niños? ¿Y quién nos entrenaba a nosotros? Pero nosotros había gente que era dedicada al fútbol, aunque a lo mejor no tuvieran un carné, no tuvieran algo. Ahora mismo hay entrenadores que se regalan los carnés, se están regalando los carnés a la gente. ¿No será que antes nosotros teníamos mucha más ilusión, había más cosas, eso sí es verdad. Futbolistas que hay ahora que tienen 45. Mira Marruecos, que te gana el campeonato del mundo, que han jugado todos en la calle. Ayer te gana el campeonato del mundo sub-20, un equipo que hace 2 o 3 años Marruecos, entre el primer equipo y el filiales, sí, pero no tenía Marruecos ninguna ha crecido atención. mucho, Ha invertido mucho dinero y al final, pero es que yo creo que hay una cosa, yo el fútbol base lo conozco muy bien y no veo esa calidad que podía haber antes de algún futbolista que saliera y no los hay. Pero es que ahora los chavales tienen 45.000 estímulos para no jugar al fútbol, eso es otra cosa. Y muchos más cómodos que jugar al fútbol. Claro. Juan, un matiz solo. Yo creo que hay que ir con los tiempos. O sea, no tiene que ver nada cuando nosotros éramos infantiles y cadetes y juveniles
con los chicos que son ahora infantiles, cadetes y juveniles. No tiene nada que ver. Y yo creo que ni el fútbol tiene nada que ver. Nada, es sí, otra sí. manera de entenderlo. Pero solo una aportación que yo quiero hacer, para que ojalá tengamos la oportunidad de hablarlo un día con mucho más tiempo. Cuando la cultural ha hecho apuestas por un deporte que no tenía nada que ver con la cultural, como es el baloncesto, y cuando hace otra apuesta, que es el fútbol femenino, que me parece muy bien, ¿por qué no hace una apuesta por el fútbol base de León? Esa es la pregunta que yo dejo encima de la mesa. Porque en eso yo tengo mi plan. Habrá muchos que tengan muchos planes y gente que esté en la parte de la dirección deportiva de la cultural, que seguro que también los tienen y los están desarrollando de una manera que parece que no es de mucho éxito cuando ves la trayectoria que tiene el equipo, que se supone que es representativo en cuanto al filial de lo que es el fútbol de León. Pero si se han hecho apuestas por otras cosas, ¿por qué no se hace una apuesta por el fútbol base? Teniendo, como se tiene, que yo no dejo de insistir en esa idea, tenemos una propiedad con unos recursos que no tiene el 90% de los equipos de España. No ya me estoy refiriendo a la segunda división y a la tercera, de España. Y con, además, otro de los digamos, del sentido, de la filosofía de la propiedad, ¿no? Que es la formación. Insiste mucho en la formación. Yo sigo mucho la Academia Spire en las publicaciones que hacen en cuanto a la formación. Forman para todo y en todos los deportes. ¿Por qué no se desarrolla un proyecto formativo del fútbol base de León? Con la dimensión, con el potencial y con los recursos que tiene un club como la Cultural, con una propiedad como es la de Aspire. Mira, lo primero que tenemos los equipos entrenando, mesa. los equipos de base entrenan muchos en un cuarto de campo. Hay tantos equipos que no tienen las instalaciones adecuadas para entrenar. Una de las claves que hay es eso, porque un equipo al final entrena en un cuarto de campo. Pues ahí es donde la Cultural, con una propiedad como Aspire, que nunca ha tenido unos medios iguales, como bien dice Juan, pues que... Pero el dinero se destina en otras cosas. Bueno, se también, destina en otras cosas. Pero el fútbol base también requiere más, requiere que el club se vuelque también con el fútbol base, y se ha volcado con el fútbol base cuando se traía jugadores de fuera. No hace tanto tiempo se les pagaba un dineral, entrenadores que se han pagado un dineral, y sin embargo, a continuación, 2, 3 años desde entonces, ahora jugadores de León, entrenadores de la casa, es que no casa una cosa con la otra. Ángel, y entonces lo que necesitan es unir a todo el fútbol de León, unir a todo el fútbol de León para que la Cultural tenga si no lo digo por eso, entrenadores. al final la gente, el socio de la Cultural, lo único que le importa es el primer equipo. Ya, y solo valoramos, y solo se valora cuando no hay jugadores de León en la primera plantilla. Yo estuve en Almería y no había ninguno de Almería en el equipo de segunda división, ¿entiendes? Pero sí había un filial que salieron 10 jugadores a jugar en segunda división en otros equipos. Pero no es la cuestión eso tampoco, porque tú no tienes por qué tener en el primer equipo, si no tienes que tener jugadores de primera de tu cantera, no los tengas, no es obligación, es un proceso en el que si el jugador da el nivel, da la talla para estar ahí, que esté. Si no está, no hay ninguna obligación de hacerlo. Pero no estamos hablando de... estamos cogiendo la parte final del proceso, y lo que hay que coger es el inicio. Tenemos que hablar aquí de alevines, de infantiles, de cadetes y de juveniles. Y ya después llegan los pasos siguientes. Y si tú en alevín, infantil, cadete y juvenil tienes un modelo de cantera y de relación de la Cultural con los clubes, que lo más que consigues es ver en el palco a 3 o 4 presidentes de esos clubes que parece que les han regalado un bono para que estar allí todos los partidos, y que a mí esa es la situación actual. Esa es la situación actual. Entonces, pero bueno, hay la tranquilidad que antes no había. Esa es la situación actual. La tranquilidad, van 4 presidentes allá eso y ya... Esa situación que cuenta Juan es la realidad del fútbol base de León. ¿Por qué la no única dedicamos realidad un programa al fútbol base que les dan un más? carnet para que vaya al palco, y con eso ya lo tienen todo ganado. Y no es eso, tenerlo todo ganado. Todo ganado es que la cantera se vuelque, que
los mejores jugadores estén donde tienen que estar y que los presidentes y los dirigentes de esos clubes se conformen con un carné que le da la Cultural para que estén en el palco. No, y escucha, y 20 años minándote todo, haciéndote daño, desprestigiando, diciéndote todo, van al palco y se sientan allí y están tan tranquilos. Y que después también lo que hay que hacer es que los que enseñan a los chavales, la enseñanza es muy importante y la Cultural no se ha parado a tener en su club a los que mejor puedan enseñar a sus niños. ¿Y los otros equipos que no son la Cultural? ¿Qué? Igual. ¿Y los otros equipos? Pero la Cultural, que no se nos olvide que es el club representativo de León. Es la que tiene que liderar ese proceso. Es la que tiene que liderar el proyecto. No vas a pedir a equipos como, con todos mis respetos, Onzonilla, San Lorenzo, que se comporten de la misma manera que la Pinilla. Perdona que te interrumpa, porque tienen medios económicos muy bajos comparados con la Cultural. Hay que estar agradecidos a los entrenadores, a los monitores, a los delegados, a los directivos, muy agradecidos de todos esos clubes que pasan su tiempo y se lo dedican a niños y niñas que practican un deporte y que echan horas y lo quitan de su familia, se desplazan los fines de semana con los equipos. Yo le estoy eternamente agradecido. La labor que hacen es incomparable, como la hicieron con nosotros cuando nosotros éramos juveniles. Pero no muchos estamos menos de medios eso. porque tenemos que enfocar bien, y lo que hay que enfocar es en que si hay un equipo representativo y que tiene que liderar el deporte, el fútbol de esta ciudad e incluso por la dimensión que tiene la propiedad de esta provincia, lo que tiene que hacer es tomar el reto de saber cuáles son los procesos y cuál es la manera de sacarle el máximo rendimiento a los que habrá, 400, 500, 600 practicantes del fútbol base de esta ciudad. Y pasa, bastante más. Habrá muchísimas. No, habla de la Cultural. Pero sobre todo lo fundamental es en algo que tú has recalcado ahora, Ángel, que es la formación, la enseñanza. ¿Cómo puedes enseñar a un niño que juegue al fútbol y que aprenda a jugar al fútbol y que desarrolle todas sus cualidades en el mundo, en el fútbol? Solo puedes hacerlo si tú has formado al que le está enseñando. Claro, y tú tienes que formarle, tú tienes que darle unas pautas, tú tienes que hablarle de un método de trabajo, tú tienes que llevar un rigor en el trabajo que haces en las sesiones de entrenamientos, en los microciclos, en los macrociclos, el desarrollo de toda la temporada. Eso es lo que tiene que hacer alguien que quiera liderar. Y se está en una posición envidiable porque nunca se ha estado tan bien en el primer equipo. El primer equipo, como decía Ramón Fernández, que era un figura, que es el mejor director deportivo que ha habido en esta ciudad y que era de otra dimensión, el primer equipo es la locomotora de todo lo demás. Si ahora tienes una buena locomotora, si ahora tienes posibilidades, si ahora tienes medios, organiza este deporte base, que al final son las migajas de un presupuesto de 3, 4, 5, 6 millones o 7 millones de euros. ¿Quién es el mejor entrenador de la base? No sé, no le pongo nombre. El entrenador del primer equipo. Habría que hacer una edición especial para hablar del fútbol base, porque yo creo que tiene el suficiente calado y la suficiente importancia como para que un día le dediquemos a hablar de fútbol base. No 5 minutos, 10 minutos, porque esto da para mucho y hay mucha gente implicada en el fútbol base, padres, muchas instituciones, que es muy importante. Desde luego que el fútbol base merece un capítulo aparte, pero desde luego, y es opinión mía, la Cultural, porque es el club representativo de León, el más importante, y como dice Juan, es la locomotora de todo el fútbol de León. Lo que falla es el que enseña a esos niños cómo se juega fútbol, todo lo que ha comentado perfectamente Juan. Entonces yo creo que la Cultural en este aspecto pues tiene que hacérselo mirar, de los que enseñan, los que están al mando de ese fútbol base de la Cultural. Yo creo que no transmiten lo que a los niños les tiene que llegar para convertirse en una potencia, igual que son en otras ciudades con equipos en segunda y en primera división. Ya hablaremos más profundo sobre el tema. Y despedir aquí ya el programa Bar Diario de León. Tenemos ahí pues el baloncesto, que hay que destacar la victoria de la ciudad de Ponferrada frente al Cáceres, la Cultural baloncesto pues frente al Toledo,
volvió a perder, todavía no conoce la victoria en el Palacio de Deportes esta temporada, sí que ganó la pasada jornada al Cáceres también, en una pista difícil, pero se está viendo que el Cáceres, pues para esta temporada, pues parecía uno y seguirá siendo de los aspirantes al ascenso, pero de momento ha perdido contra la Cultural y esta jornada frente a la Ciudad de Ponferrada. Y ya el Ademar igualmente pues se impuso a Cuenca, está ahí arriba en la clasificación, al final lió el resultado, pero se llevó la victoria por 29-28, por un gol de ventaja, y mañana martes juega la segunda jornada de la Liga Europa frente al Nice francés. Hasta aquí hemos llegado, damos las gracias a José Antonio Pérez, a Juan Simón y a Óscar Díez, hoy no cambió de nombre a nadie, y también hay que dar muchas gracias también a nuestro equipo técnico, los López, a Ramiro López y Ángel López, porque sin ellos esto no sería posible. Y nada, a la audiencia, que nos agrada mucho que cada día, cada tertulia sea más vista por todos ustedes, y a ver si seguimos creciendo. Toda la semana estará colgada en el digital de Diario de León y volvemos otra vez los lunes hasta que la Cultural, aproximadamente dentro de un mes, juegue también de lunes y el programa será el martes. Pero hasta entonces, todos los lunes aquí a las 11 de la mañana, y si después se la pierden, la pueden ver a lo largo de la semana en el digital de Diario de León. Lo dicho, que pasen una buena semana y que sean todos ustedes muy felices.